Vamos a continuar esta mañana en la segunda carta de Pedro. Entrando en el capítulo 2, vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo y sobre eso vamos a tener hoy nuestras consideraciones. Por sobre todo, como la palabra del Señor habíamos leído el domingo anterior, no es de interpretación privada, entonces vamos a, con la gracia, la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo, porque fue su Espíritu el que inspiró esto, vamos a dejar por sobre todo que la misma palabra de Dios nos esclarezca y nos aumente el entendimiento sobre lo que el Señor dice, ¿sí? Por eso es que nosotros solemos explicar mucho más la palabra de Dios con la misma palabra de Dios que con nuestro propio parecer sobre las cosas, ¿sí? Dice así, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 hasta el 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así dice la palabra del Señor. Entonces este segundo capítulo comienza con estos versículos en los que Pedro, siempre recordamos, inspirado por el Espíritu Santo, no porque así le parecía a él, ¿sí? Habla y advierte a la iglesia acerca de los falsos maestros que habrían de surgir. Y en razón de lo cual, como habíamos leído en el capítulo 1, es necesario que pongamos toda diligencia para que esa fe tan preciosa que recibimos vaya recibiendo por añadidura, que tenemos que hacer, que tenemos que ir añadiendo con diligencia, dice, todas las gracias que Dios nos ha dado, nos proporciona, ¿sí? Para vivir la vida conforme Él ha dispuesto, ¿sí? La palabra del Señor dice, por ejemplo, vivan de acuerdo a la vocación que recibieron, ¿sí? De acuerdo al llamamiento que tenemos. Porque el Señor no es que solamente quiere del hombre que se salve y ya, eso nomás, ¿sí? Eso nomás, ¿sí? Que sea salvo y eso nomás. Después no quiere más nada, ya no importa. No es así. El Señor dice, añadid a la fe, dice, virtud y todo eso que estamos viendo. Y algo que es fundamental en eso, en ese proceso, es clave, es necesario atender a la palabra inspirada de Dios, ¿sí? Eso es lo que venimos leyendo. La otra vez vimos en el versículo 19 del capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿sí? Atender a esa palabra, a la palabra inspirada de Dios.
inspirada por Dios. La escritura que no ha sido traída como resultado de imaginación de hombres, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Atento a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si dejamos esto, ¿sí? O cuando dejamos esto, cuando dejamos de estar atentos a la palabra de Dios, es la manera más segura de caer en el engaño satánico, llevado por sobre todo de los falsos profetas, falsos maestros, apóstoles, falsos apóstoles y falsas doctrinas. De todo esto nos habla la palabra del Señor. Esto no es una ocurrencia de los fundamentalistas o cosas como esas. No, reiteradas veces, por eso hoy vamos a mirar un poco, no todo lo que dice la palabra del Señor acerca de esto, pero sí vamos a mirar lo que sea para esta mañana y para este tiempo breve que tenemos en una exposición como esta. Algunas cosas más que dice la palabra de Dios afirmando esto, sobre lo cual nos advierte aquí en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Yo me di cuenta también con el tiempo, con los años, que a veces tratar este tema estorba, ¿sí? Molesta un poco, no cae muy bien, incluso entre hermanos, ¿sí? Yo he visto y recibí también así la opinión de personas que se han sentido incómodas al tratar esto, porque hay quienes argumentan y dicen, mira, si vos hablas mucho de esto, lo que hace es dividir a los hermanos y no... lo que tenemos que tratar es de unirnos entre los hermanos y no dividirnos, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo, el Señor quiere que seamos uno, que estemos unánimes, ¿sí? Pero en amor y en verdad. El amor en la verdad, dice el Señor, ¿sí? Porque cuando dejamos nomás que todos porque dicen, sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Y después sigue cualquier doctrina no fundamentada en la palabra de Dios, entonces nos estamos en camino a deslizarnos y a profesar, a tener doctrinas heréticas, como muchísimas que existen, ¿verdad? Incluso que se llaman cristianas, ¿verdad? Sí, pero que no están fundamentadas en la palabra del Señor. Es tan importante y por eso es que abundan las consideraciones con respecto a esto en la palabra del Señor, las llamadas de atención y enseñanzas al respecto. Entonces, aunque moleste a algunos, nosotros no podemos rehuir a tratar lo que Dios mismo nos dejó, con el propósito de que la sana doctrina sea salvaguardada. No una vez, sino muchas veces dice eso la palabra del Señor. En el versículo 1 que leímos, dice que hubo entre el pueblo de Israel, falsos profetas, y que también habrá entre los cristianos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, comenzando por el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Dice en el versículo 14: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Les lisonjeaban, les alentaban en lugar de
procurar que se convirtieran, dice, que se convirtieran de su maldad. Y esto vamos a ver en otro pasaje ahí en Miqueas, les adelanto ya, pueden ir buscando ahí en Miqueas, que muchas veces hacían esto para obtener algo de ellos, para obtener ganancia. Y todo esto se quedó para nuestra enseñanza, porque todavía hoy estos de los que habla Pedro, que habrá también entre nosotros, a menudo lo que hacen es procurar ganar el favor de la gente para que también eso les sirva como fuente de ganancia deshonesta, ¿verdad? En Miqueas capítulo 3, dice en el versículo 5, Miqueas capítulo 3, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. ¿Se entiende lo que dice? Si tiene algo que me va a poder dar, entonces todo te va a ir bien, ¿sí? Paz. Pero si no tenés nada para mí, entonces proclaman guerra contra él, dice. ¿Sí? Así hacían, entonces siguiendo sus propios intereses, su propia glotonería, su propia avaricia. Los profetas temerosos de Dios les llevaban el mensaje de Dios, y es muy interesante tener esta idea en mente cuando uno lee los libros de los profetas. Sí, vamos a encontrar mucho más, ya que el pueblo de Israel dice que era un pueblo de dura cerviz. Eso quiere decir que no quiere inclinarse, que no quiere someterse al Señor. Entonces lo que más encontramos es en los mensajes proféticos son los llamados al arrepentimiento. Eso era lo que más llevaban los profetas de Dios, los profetas temerosos de Dios. Jeremías 25, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, dice así, Jeremías 25, versículos 4 al 7. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Ese era el tipo de mensaje que el Señor les daba para el pueblo. Pero la mayoría de las veces la gente, el pueblo, no quería escuchar, quería mantenerse en su mal camino, entonces no le agradaba este tipo de mensajes, ¿sí? Ni al pueblo, ni a los gobernantes. Jeremías es precisamente un caso. Hoy no tenemos tiempo para leer todo esto, pero ustedes pueden corroborar, ¿verdad? Jeremías era perseguido por los gobernantes, por los falsos profetas. Le metían preso, le tiraban en una cisterna, le quisieron dejar ahí para que se muera sin pan, sin agua, ¿sí? Esta era la reacción contra los profetas del Señor. Sin embargo, el profeta de Dios siempre daba el mensaje de Dios, aunque ellos no quisieran escuchar, ¿verdad? Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Dice así, Isaías 30,
9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que la gente quería escuchar. Siempre fue así el ser humano. Pablo le dice a Timoteo, en el primer siglo de la era cristiana, le dice, porque vendrá tiempo cuando no van a soportar escuchar la sana doctrina. ¿Sí? O sea, ¿cómo fue? Así como dice en el Eclesiastés, ¿verdad? Lo que será ya fue. ¿Sí? No hay nada nuevo porque así nomás luego siempre fue el ser humano. ¿Sí? Entonces le decían así, no nos profeticen las cosas rectas, díganos cosas que dé gusto escuchar. No da gusto tu prédica porque vos lo único que haces es plaguearte, así ya me dijeron a mí. ¿Sí? Ya me dijeron. Mucha gente se fue porque dice que vos predicás así demasiado duro cuando predicás, dice. Y yo que creía que era tan bueno, ¿verdad? No, sos demasiado duro, dice. Bueno, vamos un poco más. Tenemos mucho para leer y el tiempo es corto. Vamos otra vez a Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Sí. Ustedes no querían escuchar. ¿Qué van a hacer cuando el Señor haga eso que les está anunciando que va a hacer? ¿Sí? Cuando traiga juicio. ¿Qué van a hacer? Porque ustedes no quieren escuchar. ¿Sí? Vamos otra vez a Jeremías capítulo 6, versículos 13 hasta el 15. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Abominación, y eso pueden corroborar, hoy día hay acceso a muchas traducciones de la Biblia. Cuando habla de abominación, a menudo está hablando de los ídolos, de las cosas que fabricaban con sus manos para adorar. ¿Sí? Pero sea lo que sea, todo lo que Dios abomina, ¿sí? Se avergonzaron de esto. Y no se avergonzaron porque no quieren pues escuchar cuando Dios les amonesta. Entonces dice, ni siquiera saben tener vergüenza. Pues escuchan, leen, pero parece que eso no es para mí, ¿verdad? Entonces dice, ni siquiera saben tener vergüenza. Por lo tanto, y les va a pasar eso que voy a enviar, dice el Señor, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Vamos al libro de Ezequiel, que está ahí, después nomás, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto.
¿Qué es esto de su propio espíritu? No el espíritu de Dios, sino de su propio espíritu. No vieron nada, pero ellos dicen, estoy viendo ahí un ángel, ¿sí?, y está trayendo este mensaje. ¿Sí? Así de temerario y así de mentirosos. ¿Sí? Yo hace poco vi, no un ángel, ¿verdad? Vi en un video de YouTube aquí de un falso profeta de esos que hay tantos, ¿verdad? Diciendo eso, ¿verdad? En pleno culto. Y dice así alegremente, estoy viendo ahí un ángel, ¿verdad? Yo quisiera que miren en la Biblia qué pasaba cuando estos hombres de Dios veían ángeles. Se ponían a temblar, ¿sí? Temblaban, ¿sí? Juan vio un ángel ahí en Apocalipsis y se cayó como muerto, ¿sí? Ver un ángel, hermanos, no es ver a un nene gordito con alas. Eso no es un ángel, ¿sí? Pueden ver las descripciones de ángeles que hay en la Biblia y van a ver por qué ellos así se ponían a temblar, ¿sí? Pero estos falsos profetas mentirosos que hablan de su propia imaginación y que nada han visto, ¿sí?, tienen el atrevimiento y no tienen temor de Dios para decir esas cosas. No me estoy poniendo nervioso, parece nomás. 13, versículos 6 y 7. Ahí en Ezequiel, versículos 6 y 7 dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado, dice el Señor. Versículo 19 también dice que hacían eso por ganancia, ¿sí? Dice así, versículo 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Cómo nosotros sabemos si es verdad o es mentira? Si es conforme a la verdad, es conforme a la ley y al testimonio de Dios, hermanos. ¿Sí? Por eso leíamos aquí que dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra del Señor que no cambia, que permanece para siempre. El mensaje de Dios siempre, sin embargo, fue convertidos, ¿sí? Convertidos. En el pasaje que leímos inicialmente en 2 de Pedro 2 dice que siempre hubo y siempre habrá, entonces, estos falsos profetas, y dice el Señor que tenemos que examinarlos. En Primera de Juan dice así, ¿verdad? No creáis a todo espíritu, ¿sí? Probad si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido, dice. Ellos dejan de anunciar el mensaje de Dios, que es el llamado al arrepentimiento, a la conversión, a dejar los ídolos, a dejar su mal camino, y en lugar de eso, por avaricia, codician ganancias y para obtenerlas dicen a las personas lo que éstas quieren oír. Y ni siquiera tienen vergüenza y ni saben tener vergüenza. Así leíamos. Del mismo modo, quienes les oyen, les gusta escuchar eso, dice, ¿sí? No quieren luego escuchar la palabra de Dios. Hermanos, este camino es el camino de la apostasía, ¿sí? El camino de la negación de la fe genuina, de la fe de Cristo.
en el que, conforme está profetizado, se encuentra hoy la iglesia nominal, ¿sí? La iglesia que tiene nombre, dice en el Apocalipsis, nombre de que vive, pero está muerta. Los profetas de Dios siempre, mayormente, han llamado al arrepentimiento. Hoy día pareciera como si eso no hace falta, no hace tanta falta eso del arrepentimiento y esas cosas. El hombre ya es algo demasiado bueno que no hace falta llamar al arrepentimiento. Sí, hay que alentarle, sí, alentarle para que no se conviertan de su maldad, sí. Te va a ir bien, sí, vos podés, sí, vos sos un campeón. Ese tipo de cosas. Qué gusto que se nos diga eso, ¿verdad? Qué gusto que se nos diga eso. Y no que se nos diga, tenés que arrepentirte, tenés que dejar tu idolatría, tenés que dejar el mal camino, ¿sí? ¿Sí? Tenés que ser fiel a tu esposa, tenés que ser fiel a tu pacto matrimonial. Bueno, esas cosas no quiere tanto escuchar el hombre en su carne. Pero el Señor conoce a los suyos. Dice que muchos, en el versículo 2 que leíamos al principio, dice que muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A mí me da mucha pena, mucha tristeza, pero es lo que dice la palabra de Dios que iba a hacer, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos cambiar eso. Si dice la palabra de Dios que así iba a ser, pues así va a ser y así es, ¿sí? Da pena ver esos cultos en donde ministran estos obreros fraudulentos, llenos así de gente, ¿verdad? Y viene gente de otros países también, ¿sí? Para participar en sus reuniones. Porque muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y la gente incrédula, pero que tiene un poquitito de sensatez, mira y dice, pero estos están todos locos, ¿verdad? Están todos locos. Mira qué escándalo que hacen, ¿verdad? Y molestan a los vecinos y hacen un show, un espectáculo que... Bueno, el versículo 3 dice, y harán mercadería de vosotros. Mercadería. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes no son el rebaño de Dios, ustedes son mi fuente de ganancia. Sí. También Pablo le dice a Timoteo en segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos 1 hasta el 4, vamos a leer así. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No soportarán, quiere decir eso. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es el remedio preventivo que aquí tenemos para no ser presa de engañadores? Y aquí el llamado es a un pastor, ¿verdad? Pero todos tenemos que aprender de esto. Le dice que prediques la palabra, ¿sí? La palabra de Dios. Enseñar siempre con la palabra de Dios, no con fábulas artificiosas, no con imaginación de hombre. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo, en este caso, capítulo 4, versículos 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, estamos en este tiempo, hermanos, en estos postreros tiempos. Cosas que Dios no prohibió, son prohibidas. Primera de Juan 4:1, que ya citamos sin leer en el texto, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probadles si son de Dios, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También en Mateo 15, 8 y 9, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y cita al Antiguo Testamento, cita al profeta Isaías y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, no lo que el Señor mandó, mandamientos de hombres. Hay mucho de esto, hermanos, en las religiones. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice también en Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así dice el Señor, hermanos. Teniendo en cuenta toda esta cantidad de advertencias, y hay mucho más en la palabra del Señor sobre esto, hermanos, no nos cansemos de enseñar y de ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios, de examinar siempre todo. En el libro de los Hechos tenemos aquel caso de los bereanos. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? No vamos a leer ya eso, pero dice de ellos que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque le escuchaban a Pablo predicar y después se iban en alguna casa donde tenían copias de la Escritura. Porque no es que todos tenían una Biblia así como nosotros tenemos hoy, esa facilidad que tenemos, ¿verdad? Esa gracia que tenemos. O podés irte hoy a tu casa, o podés traer tu Biblia acá, ¿verdad? Y mientras estás escuchando, o si uno va muy rápido, toma nota, ¿verdad? Y si algo te parece extraño, podés acercarte al que predica o a otro hermano o hermana, y esto que enseñó hoy, esto está en la palabra, así es, así dice la palabra de Dios, ¿sí? Y si no es así, dice en Isaías capítulo 8, es que no les ha amanecido, dice. O sea, está en tinieblas ese que te está enseñando. Está todavía en la oscura noche de la ignorancia. Porque la palabra de Dios es lámpara es a nuestros pies. Tu palabra, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice el Señor. ¿Para qué querés tener una lámpara, una linterna si vas a salir a andar en la oscuridad? Puedes pisar algún alacrán si no hay algún mucuné por ahí que ya le haya comido, ¿verdad? Cuidémonos, hermanos, unos a otros, siempre fijando los ojos en Cristo, así como cantábamos hoy, fijando los ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús.
¿Y cómo es eso? No es que tenés que estar mirando alguna estampa o algún crucifijo, alguna estatua, ¿verdad? Sino fijándonos en su palabra, ¿sí? Porque Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne. Y dice que Dios nos ha hablado hoy por medio de su Hijo. Que así sea, hermanos, el Señor nos bendiga y apropiémonos de la gracia y de la misericordia con que Él nos bendice todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.